Rincones del Saber. ¿Sabías que? En Agenda Éxitos. Bueno, en este espacio del programa estaremos explorando temas cruciales en la ciencia y la geopolítica. En esta edición del día de hoy nos vamos a adentrar en dos asuntos de gran relevancia global, como lo son la situación de la energía nuclear en España y la siempre tensa cuestión del armamento nuclear entre India y Pakistán. Y precisamente para iluminar estos complejos escenarios, contamos con la visión experta y en este caso vía telefónica de Leancy Clemente, ingeniero nuclear, socio del grupo Arquicentro, una empresa multinacional de gestión documental con sede en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, Estados Unidos. Su conocimiento técnico y su perspectiva global nos va a ofrecer claves fundamentales para comprender de mejor manera estos temas que impactan nuestro presente y también nuestro futuro. Leancy, un gran placer recibirle. En nombre también de Unai Amenábar, quien le saluda Albany Lozada, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Pero un placer, gracias. Un honor estar con ustedes. No, gracias. Gracias. Audiencia. Gracias. Mira, nos queda apenas muy poquito tiempo para hacer la pausa, pero no queríamos dejar de preguntar, en primer lugar y en balance general, ¿hoy en día es segura la energía nuclear, sobre todo para la generación, sin contar las armas, pero para la generación de electricidad, por ejemplo, para el funcionamiento de la vida diaria fuera de los conflictos, ¿es segura o sigue todavía el fantasma Chernóbil, etcétera, rondando por allí y hace que la gente le tenga miedo a la energía nuclear? Hola, Unai, un saludo. Definitivamente ese miedo nunca va a desaparecer, pero vamos a las estadísticas, los numeritos no mienten, ¿no? Sí. Si se aparta Chernobyl fue producto de la arrogancia de los soviéticos en su momento, que primero que nada pusieron a alguien, a un general, a dirigir la central nuclear más grande del mundo. Este general mandó a hacer una prueba de una válvula que es la que inyecta el agua al reactor nuclear. Imagínate tú, la cosa más importante que es emplear un reactor nuclear. Estos son los titulares más destacados por Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. de más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria. ¿Tienes afecciones en la garganta? Irritación, malestar, dolor. Bueno, por eso está Tantún, antiinflamatorio, anestésico, analgésico, antiséptico para los dolores de garganta. Y viene en tópico bucal, spray y también en pasta dental. Y también está la farcaína, que son unas pastillas
deliciosas además, son unos caramelitos que lo vas a ir chupando y poco a poco te va a ir aliviando rápidamente el dolor de garganta, ese malestar, porque es analgésico, es anestésico y también antiséptico y vienen sabores de naranja, tutti frutti y miel y limón. Cualquiera de las dos opciones son realmente efectivas para el dolor de garganta, para ese malestar. Si no cede este malestar con el tratamiento, suspéndelo de inmediato. Y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. Rincones del Saber. ¿Sabías que? En Agenda Éxitos. Son las 4:46 minutos de la tarde. Seguimos conversando con el ingeniero Leancy Clemente, ingeniero nuclear, socio del grupo Archicentro, empresa multinacional de gestión documental que está en Orlando, Florida. Y bueno, los rigores del tiempo nos impidió escuchar la explicación que nos estaba dando, ingeniero, sobre los riesgos que en su momento representó Chernobyl, producto de un montón de malas decisiones que se tomaron, posiblemente por personas que no estaban capacitadas para hacerlo. Pero vuelvo a la pregunta inicial, el temor de los riesgos de la energía nuclear siguen presentes. Ese fantasma de Chernobyl todavía hace que la gente no confíe en la energía nuclear. En todo caso, ¿qué tan segura y la relación entre seguridad y eficiencia, quién gana? Bueno, realmente ganan las dos, porque es que después, si nosotros apartamos Chernobyl, así como yo lo expliqué, fue producto de una mala práctica y de la arrogancia de los rusos que no quisieron seguir las normas internacionales. Después de eso no había ni un solo muerto, ni un solo muerto. De hecho, yo recuerdo cuando Fukushima no fue un accidente nuclear, esos reactores nucleares estaban apagados, fue un accidente geológico con ese tsunami que le pasó por encima y ahí no hubo un solo muerto. Yo recuerdo que en ese momento yo fui entrevistado y yo preví que no iba a haber ningún muerto, me cayó todo el mundo encima, pero fíjate, ya han pasado 10 años de eso y no hay un solo muerto. Hay 250 reactores nucleares funcionando en todas partes del mundo. Francia lleva el 70% de su electricidad. ¿Estarán equivocados los franceses? ¿Qué es lo que pasa? La energía nuclear tiene un nacimiento que es bastardo, que es la bomba nuclear. Sí. Y eso no se le quita de la cabeza a nadie. Claro. Pero vamos a los numeritos. ¿Le escuchamos, ingeniero? ¿Nos escucha usted a nosotros? Sí, perfectamente. Entonces los numeritos dicen que si en más de 1.000 millones de horas de operación, 250 reactores, los países del primer mundo, los países más desarrollados, están comprando nuevos reactores nucleares, yo creo que debe ser por algo, ¿no? Porque ellos tienen científicos que hacen todos esos análisis de riesgo. Claro. Y desde el punto de vista de contaminación, porque también es un elemento que ahora se toma mucho en cuenta, ¿qué tan contaminante es la energía nuclear frente a otras fuentes de energía? No es contaminante porque esa radiactividad que se está creando ahí está confinada. Porque fíjate que en el caso de Fukushima, y vamos a poner ejemplos reales, Seguimos teniendo problemas con la comunicación. pausa de pronto. Sí, repentinamente. Y no Ingeniero sabemos. Clemente. Probablemente la escucha? audiencia lo esté escuchando, pero nosotros no. En fin, conversamos con el ingeniero Leancy Clemente, él es ingeniero nuclear, socio del grupo Archicentro, empresa multinacional de gestión documental basada en Orlando, Florida. Sí. Claro, es que olvidar lo que es considerado, bueno, como una catástrofe, eso, lo que ocurrió en Chernóbil, hasta el día de hoy todavía pues Claro, tiene mucho peso. Exactamente. Sí, pero fíjate lo que nos dice, ¿no? 70% de la energía en Francia, entre Sí, ellas la claro. ciudad Luz, Claro. París, Sí. se nutre de energía nuclear. Lo tenemos de nuevo en la línea telefónica, ingeniero. Ok, entonces te termino la idea. A ver, Entonces, los países más desarrollados están todos, los países petroleros, UNAI, están comprando reactores nucleares, porque el petróleo, ya no podemos seguir contaminando el medio ambiente con los gases de efecto invernadero. Ese uranio queda confinado ahí por siempre. Eso no va a salir a la atmósfera, ¿no? Y de hecho, esos 6 reactores de Fukushima, pues esos núcleos se derritieron, eso sigue ahí y eso va a seguir por ahí por siempre, ¿no? Y luego hay una serie de medidas que se han venido desarrollando para los residuos radiactivos, después ponerlos en lugares seguros, ¿no? Claro. Lo que sí es contaminante está quemando carbón y combustibles fósiles. Claro. Sí, claro.
Ahora, ingeniero, por supuesto, siempre hay el temor, ¿no? Sobre todo cuando se presentan enfrentamientos entre en distintos países, en este caso, bueno, India, Pakistán, ambos tienen armamento nuclear, entonces sabemos que cuando una energía como esta se usa para el bien, bueno, pues trae grandes beneficios, ¿no? Para la sociedad, pero cuando la gente se vuelve loca, para decirlo coloquialmente, pues sabemos lo que Es un puede, riesgo muy grande. sí, lo que puede ocasionar. En ese sentido, ¿qué reflexión podríamos sacar? Pero mire, yo tuve la fortuna de estudiar en el MIT con varios científicos de la India, ¿no? Y de hecho, quien fue después su presidente de su comisión nuclear. La India actualmente tiene unas 80 bombas nucleares. Pakistán está por el orden de las 170. Una historia bien interesante cuando se separan de Inglaterra. La parte musulmana fue a Pakistán, la parte budista fue a la India, y en el medio quedó una región que se llama Cachemira, y han venido peleando por Cachemira desde entonces. Sí. La que fue en su oportunidad primer ministro, Ali Bhutto, ¿no? Ella siempre dijo que la mejor defensa contra la India era era un armamento nuclear. Se traen a un ingeniero metalúrgico, el doctor Ali Khan, que trabajaba en Holanda, que es donde se enriquece todo el uranio de Europa, y entonces él, con esos conocimientos de cómo hacer el centrifugado del uranio para producir bombas nucleares, para producir el uranio enriquecido, y mientras más enriquezco el uranio, yo lo enriquezco hasta el 4% por un reactor nuclear comercial, hasta el 20% por un reactor de investigación. Pero ya cuando pasa de 80% tiene un material fisible, crítico, muy sensible que se puede poner en bombas nucleares. Y ahí él empezó ese proyecto nuclear. La India, por supuesto, cuando ve aquello, le pide primero ayuda a Canadá, a sus aliados de toda la vida, que son los ingleses, a los Estados Unidos, y luego Rusia los ayudó. Y entre los dos hicieron su armamento nuclear. De hecho, la historia de este doctor Khan es bien interesante, porque él fue nombrado héroe nacional. Pero después se descubrió, él creó el programa atómico de Pakistán, y después se descubrió que él le vendió los secretos nucleares a Irán y a Corea del Norte. Sí, y después fue defenestrado. Y de ahí donde Irán y Corea del Norte sacaron el conocimiento para enriquecer el uranio para poder producir bombas nucleares. A nivel de costos, por ejemplo, es que estoy pensando tal vez en la situación eléctrica en Venezuela. Uno siempre trata de jalar la brasa para nuestra sardina. Claro, Ante nuestra situación, ¿podría ser la energía nuclear una opción o el problema de Venezuela no es de generación eléctrica, sino más bien de transmisión, de distribución, de mantenimiento, etcétera? No sé, pensando a lo mejor de esas poblaciones que están pasando tanto trabajo porque no tienen suficiente energía eléctrica. Un país no puede desarrollarse sin energía eléctrica y te lo acaba de demostrar España. Okay. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, las primeras alternativas fue las que nosotros usamos inteligentemente, que fue la hidroeléctrica, ¿no? Ahí está el Guri, que es la tercera planta más grande del mundo, está Santo Domingo, para el otro lado del país, ¿no? Pero resulta que los ríos se saturan y la población crece demográficamente, exige más electricidad, crece industrialmente, exige más electricidad. Viene el modernismo y entonces pide más electricidad. ¿Cuáles son las alternativas? Primera, Venezuela solamente puede tener energía eólica en la península de Paria. ¿Por qué? La energía eólica requiere 4 metros por segundo de velocidad mínimo. Okay. Luego, la irradiación solar. La irradiación solar es una gran alternativa. A mí me encantan esas dos. Pero resulta que el sol no sale de noche. Claro. Entonces, fíjate cómo ha estado la semana pasada en Caracas, nublado. Eso no podría producir energía solar, irradiación para producir electricidad con energía solar. Luego, la energía solar de noche hay que almacenarla para usarla de noche. Claro. Almacenarla son grandes dispositivos muy caros, que son los condensadores. Sí. Pero eso queda guardado de forma de corriente directa. ¿Qué es la corriente directa? La que tenemos en la batería del carro. Eso no sirve para un apartamento, para una industria. Entonces hay que convertirla a electricidad alterna, de 110 o 120 voltios. Ese es un costo adicional. Y luego, con los cambios climáticos que el mundo va a seguir teniendo, no se puede depender exclusivamente
de dos fuentes energéticas que dependen del medio ambiente. O sea, es que habría que contemplar la atómica como una opción, ingeniero. Entonces, la única opción que te queda, bueno, yo te estoy respondiendo la pregunta, es la nuclear. Sí. Pero hay una buena noticia. Todos los proyectos nucleares que se están adelantando desde hace 10 años para acá no son en base a uranio, son en base a torio. Torio es un elemento que produce fisión nuclear, por lo tanto energía, pero es menos radiactivo, es 200 veces más energético. O sea que necesito bastante menos material para producir la misma cantidad de energía. Y Venezuela tiene la quinta reserva del mundo. Eso le debía preguntar si nosotros tenemos torio. Sí, señor. Eso lo descubrí yo cuando estábamos en el Consejo Nacional Nuclear. Hicimos un proyecto con el OIEA. Nos traímos unos expertos y la Facultad de Geología con el doctor Jean Pascual y de la Central y empezamos un proyecto de prospección de uranio. Y entonces nos dimos cuenta que en Venezuela no hay uranio. ¿Okay? Se habla de 50 toneladas, en Venezuela no hay uranio, por lo menos desde el punto de vista comercial, explotable, no hay. Y resulta que estando por allá los expertos nuestros, estaba aquí en Caracas, hablaron con una persona que decía que de noche había un cerro que brillaba. Y el tipo tiene una mano quemada. Es el Cerro Impacto. ¿Y qué era? Ajá. Allá en Guayana. Ajá. Y ahí están las quintas reservas del mundo de torio. Imagínese. China tiene un proyecto de 100 reactores nucleares basado en torio. Lo mismo Rusia. La India, todo su proyecto nuclear del futuro es basado en torio. Bien. Okay. Entonces yo con 4 o 5 reactores nucleares basados en torio, que son esos pequeños que se pusieron de moda ahora, que se construyen en 4 o 5 años, eso le puede dar energía a la mitad de Venezuela. Wow. ¿Y eso saldría más económico que arreglar el sistema eléctrico que ya tenemos? Son dos cosas diferentes. Okay. Una cosa es donde yo produzco la energía, y cómo la transporto. Claro. Entonces para eso necesito las redes, estas redes que me permiten llevar líneas enormes. Fíjate que lo que pasó en España, en Venezuela no pasaría nunca. O sea, los españoles deberían pasarse por aquí, por Venezuela, y hablar con los ingenieros nuestros hace 40 años del Guri, de lo que estudiaron el Guri. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 líneas donde transmitimos la electricidad, una es de 700.000 voltios y otra de 400.000 voltios. Si se cae una, la otra sigue funcionando. Claro. Ingeniero, lamentablemente el tiempo, que es un tirano, nos dice que ya tenemos que terminar la entrevista, pero oye, me gustaría hablar en otra oportunidad con más calma de todas esas opciones que podría ofrecer esta nueva modalidad, o esta modalidad de la energía atómica para Venezuela. La energía ¿Le nuclear. parece? Quedamos pendientes. Gracias. 1.000.000 de gracias, Leancy Clemente, ingeniero nuclear, socio del grupo Arcicentro, empresa multinacional basada en Orlando, Florida. Bueno, y nos está dando pues los argumentos para contemplar, por lo menos que entre de parte de la discusión, la utilización de la energía nuclear en nuestro país. 4:59.